damos a todos y todas la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de capacitaciones en contratación estatal. Nuevamente, todos sean bienvenidos y hoy nos acompaña Magdalena y María Lucía Cruz de la firma de Duque Boteros Consultores. Entonces, les damos la bienvenida y estamos muy atentos a cualquier inquietud. María Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, Marlon, muchísimas gracias. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla, como siempre. Muchas gracias a las personas pues, que se conectaron. Los invitamos a que pues estas sesiones que estamos realizando con la CAS y con Colombia Líder pues participen activamente. El día de hoy pues estamos en nuestra sesión número 3 de 4. El día de hoy, vamos a un momento. Eh, el día de hoy vamos a tratar dos temas. El primero es el papel de los gobernantes salientes en el proceso de empalme y el segundo, la rendición de cuentas. Acordémonos que vamos a realizar un quiz de conocimiento previo y uno adquirido. Entonces, en este momento les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan diligenciar el quiz de conocimientos previos. Asimismo, indicarles que ya en el chat está el enlace para que puedan ir diligenciándolo. Vamos a dar 10 minutos aproximadamente, es decir, hasta las 5:12 para que diligencien el cuestionario. Para las personas que se están conectando, estamos realizando el quiz de conocimientos previos. Voy a enviar nuevamente el enlace por el chat para que lo puedan ir diligenciando. Muchas gracias.
Ahora sí tengo micrófono. Bueno, muy bien. Teniendo en cuenta, muy bien. Teniendo en cuenta ya que la mayoría de las personas que están en este momento conectadas dieron respuesta al quiz, vamos a proceder con el proceso de empalme para los gobernantes entrantes. Entonces, vamos a tener en cuenta varios artículos y normativa relevante para el caso en concreto. Entonces, vamos a iniciar con el numeral segundo del artículo 39 de la ley 152 del 94. ¿Qué nos señala, qué nos indica esta norma? Que es obligatoria la rendición de cuentas para la ciudadanía. Es así que se dispone que las autoridades de la Administración Pública Nacional y Territorial tienen una obligación y que es rendir cuentas para informar y explicar toda la gestión realizada, cuáles son los resultados de planes de acción y cuál es el avance en la garantía de los derechos. Por su parte, el artículo 22 de la Ley 1909 del 2018 indica que los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales deberán presentar a la Corporación Pública de Elección Popular un informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión. Entonces, vamos a ver un video. Por favor, me confirman si lo pueden escuchar y si no, Marlon te pediría entonces ayuda para que tú lo compartieras. Dame un momento. Ay, pena con ustedes. Ya, un momento. Huevo cuando por fin presente pantalla. ¿Me pueden confirmar si escuchan? ¿Se escucha? No, no se escucha. No, señora. Listo, entonces Marlon te lo voy a compartir por el chat. Yo no se escucha. Listo. Ya dejo de compartir pantalla. María Lucía, creo el link no da, ese que compartiste no es. Dame. Ay, no, esto no es. No con ustedes. Espérate que creo que ya pude con. Un segundo. Creo que ahora sí. Un momento.
Las elecciones territoriales para elegir nuestros Ahora sí gobernantes se escucha, Ahora sí se- ¿verdad? Sí, sí, María. Sí. Listo. Ya un momento, amplío pantalla. indican que es hora de cerrar ciclos y abrir otros. A este proceso de transición se le conoce como empalme de gobierno, el cual contribuye a la rendición de cuentas de las entidades territoriales. Asimismo, es un proceso efectivo, transparente, útil y obligatorio para todos los servidores de la administración pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 951 de 2005 y la Circular Conjunta 018 de 2015, emitida por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Es un proceso estratégico, dado que brinda insumos claves para la elaboración del nuevo plan de desarrollo y permite evitar traumatismos en la continuidad de los procesos de gestión en el desarrollo del territorio. A nivel nacional, se ha realizado un esfuerzo con diferentes entidades para desarrollar un instructivo para gobiernos salientes y entrantes y apoyar el proceso de empalme en el que deben participar el gobernante saliente y sus funcionarios, el gobernante electo, los consejos territoriales de planeación, los organismos de control y el jefe de la Oficina de Control Interno, quien se convierte en un elemento clave gracias a su mirada independiente y continuidad en la nueva administración. También puede participar la ciudadanía, sus organizaciones y las corporaciones públicas. El proceso de empalme debe realizarse en 3 fases: la fase preparatoria, la fase de empalme y la de gestión y uso de la información. En la fase preparatoria, el gobierno saliente deberá hacer un balance de su gestión y le dará recomendaciones a la administración entrante. Para esto, debe conformar el equipo de trabajo, construir su agenda interna, identificar y levantar la información y elaborar el informe de gestión. La consignación de la información podrá realizarse a través de los sistemas de información, usando información documentada o diligenciando los formatos anexos en el instructivo. La fase 2 de empalme es un momento estratégico para la entrega y asimilación de la información. Los 2 equipos, en conjunto, deben realizar sesiones de comisión de empalme para discutir, entregar y aclarar la información de cada dependencia. Para finalizar, el gobierno saliente elabora el acta de entrega de gobierno y se realiza una reunión abierta para que la ciudadanía conozca los resultados del proceso. La fase 3, denominada Gestión y Uso de la Información, está dirigida al gobierno entrante, el cual debe analizar la información entregada para darle un uso estratégico. Esto garantiza la prestación de los servicios básicos y los procesos administrativos de la entidad territorial y sirve de insumo para la elaboración del nuevo plan de desarrollo. Se recomienda al gobierno entrante, en reunión abierta, presentar un balance con el estado actual y la base sobre la que empieza la nueva administración. Con un empalme exitoso y efectivo, se garantiza que las iniciativas exitosas permanezcan en un modelo de construir sobre lo construido, en el que los principales ganadores sean el territorio y la comunidad. Entonces así podemos quedar claros que el proceso de empalme o el empalme contribuye a la rendición de cuentas de la rama ejecutiva y es una obligación de todos los servidores de la administración pública, de acuerdo con lo establecido tanto en el artículo 39, numeral segundo de la Ley 152 de 1994, como el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 50 de la Ley 757 del 2015. Recordemos que el empalme es un proceso estratégico y de interés público que brinda insumos claves para la elaboración del plan de desarrollo. Entonces, ¿qué hace parte de este proceso de empalme o qué podemos tener como resultado? El proceso de empalme es un espacio de diálogo e interacción entre los equipos de los gobiernos, tanto entrantes como los salientes. Asimismo, brinda herramientas al nuevo gobernante para no iniciar desde cero su administración, como lo decía el video, construir sobre lo construido. Asimismo, se convierte en un referente para la evaluación del gobierno saliente. Es un proceso estratégico que permite la continuidad de los procesos de gestión y desarrollo que benefician a todos los habitantes. Ahí se reitera, es construir sobre lo construido y también pues continuar con las obras que en efecto benefician a la comunidad.
Asimismo, permite la interacción con diferentes actores como los consejos territoriales de planeación y otras instancias que son de participación territorial. Asimismo, es un deber legal, es un compromiso ético del gobierno, tanto del saliente como de los nuevos mandatarios, con la comunidad, con la ciudadanía. Y por último, pues es claro que da a conocer de manera formal cuál es la situación de la entidad territorial, tanto en temas administrativos como financieros, y el estado del municipio, distrito o departamento frente a temas de desarrollo territorial. Es decir, es la ruta, es el mapeo, es lo que hay realmente en el territorio en cada una de nuestras entidades. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuáles son los sujetos claves en este proceso de empalme. Entonces, principal, los más importantes en este momento que saben qué es lo que hay, los gobernantes salientes y todos sus equipos de trabajo. Este es el responsable de entregar la administración y balance de gestión. Asimismo, los servidores son el soporte de la memoria institucional y responsables de garantizar y entregar toda la información que esté a cargo de su competencia. Es decir, actualmente los que están aquí, que hacen parte de las entidades territoriales y que van a entregar sus puestos, pues es muy importante porque son los que tienen realmente conocimiento de lo que hay y de lo que está por hacerse. El gobernante electo y su equipo de trabajo. El gobernante electo es el responsable de guiar cuál es el destino de la alcaldía, de la gobernación por los siguientes 4 años y de orientar el desarrollo del territorio conforme al mandato ciudadano. Él recibe y utiliza la información del gobierno saliente para identificar logros, aciertos y, por supuesto, oportunidades de mejora. Contamos también con el jefe de la Oficina de Control Interno. Este servidor se debe mantener y se mantiene tanto en el cierre del periodo como en el nuevo periodo. Este jefe de oficina de control tiene que tener una mirada independiente. Él se convierte en un elemento clave del equipo y su papel es garantizar que el proceso de empalme se lleve a cabo. Es importante pues que también saber que este jefe de oficina de control no solo pues tiene que tener una mirada independiente y garantizar, sino que también conoce cuál fue la gestión del gobierno saliente y puede asesorar, alertar a partir de la experiencia acciones de la nueva administración, es decir, de las oportunidades de mejora puede ser uno de los componentes más importantes para la nueva administración. Ahora bien, continuamos con los organismos de control. ¿Qué hacen o cuál es como el rol que tienen los organismos de control en este proceso de empalme? Pues ellos tienen que cumplir con la competencia establecida en las leyes sobre inspección, vigilancia y control. Qué pena. Tiene que garantizar y contribuir con procesos de empalme transparentes. Es así que son los llamados a ser parte de este proceso gerencias territoriales de la Contraloría General de la República, Contralorías Territoriales, la Procuraduría y las personerías municipales, dependiendo pues de cada entidad. Ahora bien, ¿quién más hace parte? Pues los consejos territoriales de planeación. En el marco de sus funciones de seguimiento de cada una de las metas del plan de desarrollo, tendrán que hacer la revisión, validación de la información presentada. Asimismo, identificarán y presentarán recomendaciones frente a programas y proyectos estratégicos que deben tener continuidad con la nueva administración. Nuevamente, construir sobre lo construido y no empezar desde cero, sobre todo cuando tenemos proyectos que en efecto son importantes y que están funcionando o que pueden tener oportunidades de mejora, pero que los beneficiarios pues no se pueden afectar por un cambio de gabinete. La ciudadanía y sus organizaciones. Es importante que la administración socialice esta información con la ciudadanía
¿Y qué tendrá que hacer la ciudadanía? Pues analizar la coherencia frente a todos los ejercicios de rendición de cuentas que se hayan efectuado y puede proponer a la administración nuevos temas que pues los ciudadanos consideren necesarios y prioritarios. Asimismo, contamos con las corporaciones públicas, las cuales pueden y tendrán la posibilidad de solicitar cualquier información sobre el proceso de empalme, ya sea el informe de gestión o cualquier otro documento que tenga un carácter de público y con base a esa información entregada, pues proponer recomendaciones. Por último, dentro de los sujetos claves, y aunque no los tenemos en la diapositiva, pues también hacen parte, son los delegados de núcleos en municipios en programas de desarrollo con enfoque territorial. Ellos, ¿qué función tienen dentro de este proceso de empalme? Pues conocer, articular todos los compromisos establecidos en los programas de desarrollo con enfoque territorial, así dar cumplimiento a todo lo señalado en el decreto 893 del 2017. En los empalmes, los 17 departamentos que se encuentran involucrados, se propone que haya la participación al menos de 2 representantes de los pobladores que participan en la aprobación del Plan de Acción para la Transformación Regional, que son los instrumentos de planeación de estas subregiones. Bueno, ahora vamos a ver que en el proceso de empalme hay unos equipos, hay unos grupos que están trabajando para que esto se materialice. Entonces hay unas responsabilidades que son transversales. Entre ellas encontramos la articulación. Entonces, ¿qué tenemos de la articulación? La dependencia que está responsable de articular el proceso de empalme en las entidades, por lo general, es la Oficina de Planeación Territorial. De todos modos, y como sabemos, puede llegar a tener otro nombre o alguna otra dependencia que cuente con esas funciones y será apoyado por los equipos asesores de cada una de las dependencias. Tenemos también otra responsabilidad, el apoyo. Todas las oficinas asesoras, secretariales o dependencias de la entidad territorial deben prestar apoyo para la realización del informe de la gestión de la administración saliente y tendrán que elaborar el de cada dependencia. Por eso es tan importante pues el rol que cumplen ustedes en este momento. Ustedes saben qué es lo que hay en cada una de las dependencias y qué deben manifestar para el gabinete entrante. Muy bien, verificación y participación del informe de gestión general y o parciales de las dependencias. Es así que por parte de la Oficina de Control Interno y representantes de los consejos territoriales u otras organizaciones de la sociedad civil, pues van a verificar, van a revisar y van a participar activamente en este proceso. Y por último, contamos con la estructuración y elaboración. La oficina de planeación de la entidad o quien haga sus veces, como se llame al interior de cada una de las entidades, y el equipo de asesores de cada una de las dependencias designadas serán los responsables de estructurar y elaborar el informe de gestión. Y una vez se cuente con el informe de gestión general, tendrá o pues se recomienda que sea socializado y aprobado por cada uno de sus consejos de gobierno. Ahora bien, acá contamos con un proceso de empalme y lo que se recomienda que sea el paso a paso. Lo primero y con lo que encontramos es la conformación de equipos del trabajo, que tanto el gobierno saliente como el entrante tienen que designar responsables en el empalme, ya sea por sectores, por dependencias y cómo se llegue, pues digamos, como a trazar la línea. Tanto el mandatario saliente como el mandatario entrante designan sus equipos de trabajo, cada uno por aparte. Los grupos deben estar compuestos pues en su mayoría por funcionarios de áreas temáticas de niveles administrativos, financieros y misionales. Y en el segundo caso, que son los que van a entrar por personas conocedoras de los diferentes temas.
¿Qué es importante? Que dentro del equipo de empalme, tanto funcionarios de la oficina de planeación como el jefe de control interno de la entidad o quien haga sus veces hagan parte de estos equipos. Asimismo, deben ser pequeños estos equipos para que se permita el real intercambio de información y documentación. Es decir, ¿cuál es la recomendación? Que no sean grupos muy grandes porque pueden llegar a afectar la comunicación entre los grupos habiendo tanta información. Es así que la principal función de cada uno de los equipos depende de su papel que se le haya sido asignado. Es así que, por ejemplo, en el caso del equipo del mandatario saliente, su papel es el de recolectar la información necesaria para que este proceso de empalme sea efectivo y útil y cuente con toda la información. Y por parte del equipo del nuevo mandatario, ellos lo que tienen que hacer es participar en las reuniones, recibir y analizar todo el contenido de los informes que se han entregado y realizar las observaciones que procedan y por su parte elaborar sus respectivos informes con información oportuna para que puedan usarla estratégicamente en el nuevo gabinete. Ahora bien, sesiones de comisión de empalme por dependencias o por temas. Entonces, para garantizar que las sesiones de empalme sean efectivas, se requiere contar con una agenda de trabajo. Y eso es una recomendación. Lo primero que se tiene que hacer, claro, es la designación de los equipos y posteriormente establecer un cronograma de actividades para que pueda hacerse un seguimiento mucho más fácil. ¿Qué se recomienda adicionalmente después de cada una de estas sesiones o reuniones? Acta con evidencias, compromisos y responsables. Asimismo, pues como estas reuniones son para revisar cómo está la entidad, pues también se puede invitar a los consejos territoriales de planeación, al jefe de oficina de control interno, que ellos pueden fungir como garantes durante este proceso de empalme. Asimismo, se recomienda que cada equipo realice un pequeño proceso de discusión y o entrenamiento interno entre cada uno de lo que entiende, piensa y debe pasar dentro del proceso de empalme para que este en efecto sea efectivo y exitoso. ¿Qué tips les podemos dar en estas sesiones? Que establezcan y revisen previamente la agenda, los temas a tratar y que en esos cronogramas que se creen o internamente en el grupo de trabajo se establezcan cuáles son los temas prioritarios. Respetar el tiempo propuesto según las necesidades, que se recomienda también dentro del cronograma establecer un tiempo aproximado que se va a invertir en cada uno de los temas. Algo que también se recomienda es que haya un moderador para dar la palabra, para fijar el tiempo, para que pueda otorgar como en los tiempos que son y de conformidad con los temarios propuestos. Y esto es muy importante. Otra recomendación para estas sesiones es que únicamente asistan las personas que están directamente involucradas en los temas que se van a desarrollar y no traer a gente que realmente no va a aportar nada para un determinado tema. Se reitera un acta correspondiente con los compromisos, quienes están y remitir esa acta a todos los que participaron para que tengan conocimiento y para que queden asignadas las tareas de debida forma. Asimismo, y por último, de las recomendaciones en las sesiones de comisión, se recomienda que se hagan unas conclusiones y que se presenten al final cuáles son los compromisos a manera como de cierre. Ahora bien, las sesiones aclaratorias de información por dependencias o temas proceden siempre que se requieran. Ojo, no son obligatorias. Son facultativas, son opcionales. Si yo las requiero y yo las expongo, pues vamos a proceder. Pero si no se requieren, pues no las tengo por qué adelantar. Entonces, las sesiones aclaratorias, si llegan a suceder que en alguna reunión la información
quedan inquietudes, que requieren un nuevo encuentro entre ambos equipos y que se deban generar unas reuniones adicionales a las ya adelantadas solo para aclaraciones y reflexiones, pues es importante que se realicen esas reuniones para hacer retroalimentación y hacer análisis conjuntos. Recordemos que todo esto es importante para que queden claras los temas y que así el proceso de empalme sea mucho más efectivo. Ahora bien, estas sesiones aclaratorias no quiere decir que se hagan, yo la pido hoy y a los 10 minutos la vayamos a realizar, no. ¿Qué se recomienda? Que estén previamente preparadas por ambas partes, es decir, que se remitan cuáles son las dudas para que el equipo respectivo, ya sea el del entrante o el del saliente, pueda contar con la preparación para poder resolver las inquietudes. Y pues así poder lograr mucho más eficientemente las actividades. Ahora bien, vamos con el cuarto paso, que serían las sesiones de entrega de información por dependencias o temas y la entrega de actas parciales. Entonces, como las sesiones se van cerrando poco a poco y se van aclarando las inquietudes, pues se tienen que ir realizando las entregas parciales por temáticas o por dependencias. De estas sesiones de entrega de información, se recomienda realizar actas de empalme con las respectivas firmas, tanto de los equipos entrantes como de los equipos salientes. Asimismo, es importante que se haga una revisión de cada tema o sector o dependencia, los cuales la entidad territorial ha tenido acciones durante todo el periodo de gobierno. Ahora bien, frente a la elaboración del acta de informe final de entrega de gobierno por parte del mandatario saliente. Y este acta y informe de la administración se debe realizar con base a las instrucciones que son establecidas, ojo, y esto es muy importante, por la ley 951 del 2005, y este contenido deberá reflejar todo lo planteado en el instructivo o guía para elaborar el informe de gestión elaborado por el DNP y el DAF. Más adelante hablaremos un poquito de esto, no se preocupen. Y ahí se tendrá que tener toda la administración en forma de materia, pues, de información y sus respectivos análisis del estado actual de la entidad. Acto formal de entrega del informe de gestión y el acta administrativa. Vamos llegando al penúltimo paso. Esto es un acto protocolario donde el mandatario saliente hace la entrega del informe de gestión al mandatario entrante. Allí se presenta el informe de gestión que va a entregar a los órganos de control, garantizando que este mandatario hace entrega total de toda la información y todo el conocimiento de la situación que recibe de la administración. Asimismo, dispone del informe integral que le permite verificar tanto el contenido del acta correspondiente y pues este mandatario que va a entrar tendrá que realizar por parte del servidor público en un término de 30 días contados a partir de la fecha, la entrega y recepción del despacho. Es decir, que toda la información pues tendrá que ser en un término de 30 días una vez salida. Y por último, remitir el informe de gestión integral. Se tendrá que enviar el informe de gestión a los órganos de control, a la oficina de control interno de cada una de las entidades territoriales o a quien haga sus veces en esas funciones, el informe, el cual debe realizarse con base a las recomendaciones que realiza el gobierno nacional. Entonces, acá, en materia de contratación estatal, es importante que nos hagamos unas preguntas. Por eso acá se les plantea, ¿qué debo preguntar o revisar con detenimiento en materia de contratación pública? Me gustaría escucharlos. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué debo tener en cuenta en materia de contratación pública?
Por ejemplo, Iván Darío. Juan Carlos. ¿Alguien quiere participar frente a esta pregunta? ¿Qué debo preguntar o revisar con detenimiento en materia de contratación pública? Buenas tardes. Pues creería yo que los contratos, los contratos sin terminar, sin liquidar, contratos que no se terminaron, no sé, algún tipo Muchas de... gracias, Nelka. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tengo que saber? Y va muy relacionado con lo que Nelka nos decía. Lo primero que debemos identificar, cuáles son los objetos contractuales que ha adelantado la entidad. Entonces, ¿qué es importante? Pues que tengan en cuenta cuáles por cada una de sus dependencias o secretarías, como se determina en cada una de las entidades, cuáles son los objetos contractuales que se han ejecutado. Entonces, ¿qué es importante? Y pues digamos que esta es una tabla que nosotros diseñamos de propuesta que van a ver que a lo largo de lo que vamos a estar resolviendo en este punto, y es que se van uniendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? La identificación del contrato. Obviamente, ¿cuál es el objeto contractual? Importante, ¿quién es el supervisor de estos contratos? ¿Cuál es la vigencia del contrato? Y recomendaciones que ahora, como los contratos deben estar en su mayoría cargados en SECOP 2, pues también y adelantar o establecer o indicar cuál es el enlace del proceso. Igual en SECOP 1, digamos que nos sobra también para poder tener una facilidad para entrar a revisar el proceso. Sobre los presupuestos del contrato y pues teniendo relación a lo que acabo de mencionar, hay contratos que cuentan con vigencias futuras. Es así, pues que es importante que se tenga en cuenta en qué estado van a dejar los contratos, en qué estado van a quedar y cuál es su situación de presupuesto. Entonces, ¿cuál es el presupuesto asignado? ¿Durante cuántas vigencias? Dejarlo muy claro, pues, para que el que vaya a entrar sepa en qué están los contratos. Acá se une un poquito, van a ver que todo está concatenado, que todo está unido, y es cuál es el estado de ejecución y cuáles son los posibles incumplimientos o qué incumplimientos en efecto hay o hubo en los contratos que se han ido adelantando. Entonces, es importante que sea informado cuál es el estado real de la ejecución contractual. Y ojo, acá es muy importante el papel del supervisor, porque el supervisor es el que va a decir y va a tener que levantar la mano, ordenador del gasto. Oiga, hay un posible incumplimiento. Entonces, nuevamente, ¿qué es importante acá? La identificación del contrato, el objeto del contrato, quién es el supervisor, el estado de la ejecución contractual. Es decir, está en un 50%, en un 80%, en un 10%, está en un 100% o en un 98%. Incumplimientos, sí o no. Hay contratos en los que en la etapa de liquidación identificamos los incumplimientos, como hay otros en que durante su ejecución identificamos efectivamente si hubo o no incumplimientos contractuales. Asimismo, importante dejar resaltado las observaciones. Sí, yo ya le informé al ordenador del gasto, pero por el cambio de gobierno no se pudo adelantar todo el debido proceso que nos establece el artículo 86 de la 1474. Por ende, es dejar la observación que se tiene que adelantar un debido proceso, o en qué estado quedó, o en qué estado está, o si no se ha iniciado nada, o si en efecto hay algunas alertas de posibles incumplimientos. Se recuerda, y sobre todo para si acá tenemos supervisores conectados, que el supervisor tendrá que demostrar su debida diligencia, porque ojo, esto puede acarrear responsabilidades, ya que es su función saber cuál es el estado del contrato. Por eso, no solo para, digamos, el proceso de empalme, para entregar las cosas, sino para su diario vivir, es importante que tengan muy claro estos puntos y estos aspectos
para, y reitero, demostrar la debida diligencia. Y algo que nos decía Nelka muy importante, el estado de las liquidaciones. Entonces, las liquidaciones es un procedimiento por el cual las partes, una vez se concluye el contrato, buscan realizar un ajuste final, pues al final del contrato de las cuentas. Y el objetivo de este procedimiento es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo, si están, digamos, de mutuo acuerdo o si hay obligaciones que están pendientes por cumplir o que deben ser cumplidas. Y por esto, pues la liquidación se hace con posterioridad a la ejecución del contrato. Ojo, la liquidación procede cuando los contratos hayan terminado de manera normal o anormalmente. Y también hay que tener en cuenta, frente a las liquidaciones, cuándo procede la liquidación y cuál debe ser su contenido. Al respecto, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 establece que, y abro comillas, los contratos de trato sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran serán objeto de liquidación. También en esta etapa las partes pueden acordar ajustes, revisiones y reconocimientos que hayan al lugar. En el acta de liquidación deberá constar acuerdos, conciliaciones, transacciones a que llegarán las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poderse declarar a paz y salvo, cierro comillas. Asimismo, es importante que tengan en cuenta lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, en el cual se establece subsidiariamente, si en el contrato no se establece, cuál es el plazo para las liquidaciones de los contratos estatales. Pero acá, antes de terminar, pues obviamente acá lo estamos dirigiendo únicamente a las liquidaciones, pero también hay que tener en cuenta, especialmente con SECOP 2, que hay que hacer en los contratos en general el cierre del expediente contractual. Es así que, aunque no haya liquidaciones, es importante que las entidades estén alineadas y tengan conocimiento que los contratos también deben proceder con el cierre del expediente contractual. Por lo cual, se recomienda también incluir, no solo en caso de liquidaciones, sino también de los contratos, en qué estado están en la plataforma de SECOP 2 para que se proceda con el cierre del expediente contractual en la plataforma. Ojo, acá hay que tener en cuenta que no se podrá hacer, digamos que cualquier persona puede dar el cierre del expediente, sino que será el ordenador del gasto, el representante legal o al quien se le haya delegado debidamente. Ahora bien, y un poquito vamos uniendo y van a ver por qué las garantías son importantes. Hay que tener en cuenta que las garantías son un instrumento de cobertura de los riesgos que son los más comunes en los procesos de contratación estatal. Cada uno de los contratos pues tendrá la identificación de qué garantías son necesarias. Es así que es importante que el supervisor constantemente pues esté pendiente de que estas garantías se encuentren vigentes. Y ojo, recordemos que esto no solo va en la etapa de ejecución del contrato, sino que las garantías tendrán que estar también en la etapa de liquidación contractual. ¿Y por qué? Era lo que yo les decía. De pronto, en las liquidaciones, en la etapa de liquidación, cuando vamos a mirar cómo fue la ejecución del contrato, podemos identificar que hay un incumplimiento contractual. Y si no tenemos las garantías, pues va a ser muy difícil que podamos hacer efectivas o poder resarcir a la entidad pues de este incumplimiento contractual. Por ende, pues es muy importante tener en cuenta. Ahora, para los tipos de garantías que quizás si alguien quiera tener como presente, pues se recomienda el decreto 1082 del 2015 a partir de del artículo 2.2.1.2.3.9 hasta el artículo 2.2.1.2.3.1.16, en los cuales se establece pues cuáles son los tipos de garantía. Sin embargo, para saber sobre las garantías que nos cubren los contratos, pues serán los que están dispuestos en cada uno de los contratos, valga la redundancia, y es el supervisor pues el que tendrá que estar pendiente
de si está vigente o no las pólizas y solicitar respectivamente al contratista, pues que las actualice en caso tal o que amplíe la cobertura o la vigencia. Por eso, nuevamente, en nuestro cuadro, lo recomendamos establecer cuál es la vigencia del contrato y cuál es la vigencia de las pólizas. Ojo, no todas las pólizas van hasta la liquidación del contrato. Hay algunas, como la estabilidad de la obra, que pueden ser por un par de años más, igual que los salarios o prestaciones sociales, que no van hasta la liquidación, sino que van por un periodo superior. Es así que es importante pues tener en cuenta y establecer hasta dónde van, porque generalmente la de cumplimiento va hasta la liquidación, pero hay otra tipología de pólizas que puede ser por un tiempo mayor. Sobre los requerimientos de órganos de control, pues es importante que se tengan en cuenta cuáles fueron las solicitudes ejercidas por los órganos de control, recordando pues que estas son de carácter obligatorio y que al no darse respuesta pues puede acarrear una posible responsabilidad por el no cumplimiento y pues dejar obviamente hallazgos sobre los procesos. Es así que es importante que en caso de que no se hayan dado respuesta a los órganos de control, ya sea por temas de tiempo, pues digamos que todavía no se les ha vencido el tiempo que establecen para poder dar respuesta a estas solicitudes por parte de estos órganos de control, pues digamos que se notifique a los gobernantes o al mandatario entrante y a todo su equipo. ¿Qué es importante aquí? Y pues nuevamente, la debida diligencia va a mostrar todos y cada uno de los pasos dados. Asimismo, es importante que veamos estas observaciones o solicitudes como oportunidades de mejora y por ende dejar como señalados cuáles son esas oportunidades de mejora que tiene la entidad para poder que el próximo mandatario pueda mejorar y que no nos quedemos en los mismos temas señalados. Ahora bien, vamos a pasar al tema de rendición de cuentas. Vamos a ver un video para saber qué es la rendición de cuentas y cómo estamos en Colombia con la rendición de cuentas. Por favor, me confirman, pero un momento que está como lento. Sí se escucha. ¿Vives en Colombia y tienes problemas de visión? ¿Sabías que existe? Bueno, esto no. Ahora sí. ¿Ahí escucha? ¿Sí se escucha? Marco normativo de la rendición de cuentas en Colombia. La rendición de cuentas en Colombia tiene sustento en un marco normativo articulado que toma como base la Constitución Política, a través de la cual se establece que Colombia es un Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista. Así, este proceso puede entenderse como la materialización de un gobierno que representa la voz de la ciudadanía. Por lo tanto, se crean normas para establecer la rendición de cuentas como una obligación de las entidades públicas para garantizar la visibilidad de la gestión, la transparencia y el ejercicio del control por parte de la ciudadanía. La Ley 1474 de 2011 establece, referente a la democratización de la administración pública, en su artículo 78 que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y la democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias, con el objetivo de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Este artículo modifica el artículo 32
de la Ley 489 de 1998. Por su parte, la Ley 1757 de 2015, en su artículo 48, establece que la rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en la cotidianidad del servidor público. Asimismo, en el artículo 60, Control social a lo público, se establece que el control social es el derecho y deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. Continuando con esta temática, la Constitución en su artículo 270, en términos de participación ciudadana, menciona que la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. Dichos mecanismos de participación ciudadana se reglamentan posteriormente en la Ley 134 de 1994 y son: iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, referendo, referendo derogatorio, referendo aprobatorio, revocatoria del mandato, el plebiscito, consulta popular y cabildo abierto. En cuanto a la incidencia de los ciudadanos en los procesos de control social a la gestión pública, se dan otras opciones, además de las relacionadas anteriormente, para realizar esa labor, como es el caso de las veedurías ciudadanas, las cuales son reglamentadas en la Ley 850 de 2003. De otro lado está el documento COMPES 3654 de 2010, por el cual se establece la política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos. En esta línea haremos énfasis en la reglamentación de la rendición de cuentas de la rama ejecutiva que se abarca en la Ley 1757 de 2015, y de la cual destacamos los artículos 49, 51, 55, 56 y 60 por la relación directa con el tema de esta unidad. Artículo 49. Principios y elementos del proceso de rendición de cuentas. Continuidad y permanencia. Apertura y transparencia. Amplia difusión y visibilidad. Artículo 50. Obligatoriedad de la rendición de cuentas a la ciudadanía. Las autoridades de la Administración Pública Nacional y Territorial tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos. Artículo 51. Manual único y lineamientos para el proceso de rendición de cuentas. Este manual es la guía de obligatoria observancia para las entidades públicas en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas. Este manual deberá contener los lineamientos metodológicos para desarrollar la rendición de cuentas en las entidades de la rama ejecutiva, del orden nacional y territorial, así como las recomendaciones para las demás ramas del poder público y entidades de la administración pública. Incluye criterios para determinar los temas de interés de la ciudadanía, el desarrollo sectorial y regional, así como los lineamientos de información, gobierno abierto y mecanismos de participación ciudadana. Artículo 55. Audiencias públicas participativas. Las audiencias públicas participativas son un mecanismo de rendición de cuentas. Asimismo, son un acto público convocado y organizado por las entidades de la administración para evaluar la gestión realizada y sus resultados con la intervención de ciudadanos y organizaciones sociales. Artículo 56. Etapas de los procesos de los mecanismos de rendición pública de cuentas. El manual único que trata el artículo 51 de la presente ley contendrá aprestamiento, capacitación, publicación de información, convocatoria y evento, seguimiento, respuestas escritas en el término de 15 días a las preguntas de los ciudadanos, formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicación en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. Artículo 60. Control social a lo público.
El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. Por último, como eje transversal al ejercicio de la rendición de cuentas, encontramos la Ley 1712 de 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho del Acceso a la Información Pública Nacional. Por medio de esta, se regulan el artículo 1, el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para su ejecución y garantía, y las excepciones a la publicidad de información, y se define a través del artículo 4 el derecho al acceso a la información, así. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales y deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes a los principios de una sociedad democrática. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas? Bueno, qué pena con ustedes. Ya volvemos. Muy bien, entonces tenemos que la rendición de cuentas es un proceso que busca transparencia de la gestión administrativa pública y la adopción de los principios de buen gobierno, tales como la eficiencia, la eficacia y, reiteramos, la transparencia en todas las actuaciones del sector público. Entonces, ¿qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar avances, resultados de la gestión y el avance de la garantía de los derechos de los ciudadanos y sus organizaciones sociales a través de un espacio de diálogo público. Entonces, nos vamos con la ley 1757 del 2005, por la cual se establece que la rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende tanto acciones de petición de información como explicaciones y la evaluación de la gestión. Tiene como finalidad la búsqueda, y esta es como el principio principal de la transparencia en la gestión de la administración pública. Entonces, la rendición de cuentas es un mecanismo fundamental para que los ciudadanos, uno, conozcan, evalúen la gestión, revisen los resultados de los compromisos, programas y cuáles fueron los recursos invertidos para dar cumplimiento al plan de desarrollo territorial. Ojo, este plan de desarrollo territorial es la guía de ruta y la promesa de cada uno de los alcaldes o gobernadores, y es lo que nos va a decir qué fue lo que hicieron. Asimismo, la rendición de cuentas versará sobre la contribución institucional a la garantía de derechos y, muy importante, a los objetivos de desarrollo sostenible que son llevados a cabo por el periodo de 4 años de cada uno de los alcaldes y gobernadores. Entonces, antes de seguir y devolvernos un poco, los principios básicos que rigen la rendición de cuentas de las entidades públicas, tanto nacionales como territoriales, que constituyen pues una actitud permanente que deben estar completamente en las actuaciones de los servidores públicos, y también de la rendición de cuentas es la continuidad y permanencia, apertura y transparencia y amplia difusión y visibilidad. Así también se fundamentan en los elementos de información y un lenguaje comprensible para el ciudadano, el diálogo e incentivos.
Bueno, tengamos en cuenta que las autoridades de la administración pública nacional y territorial tienen la obligación de rendir cuenta ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada. Asimismo, sobre los recursos, los resultados de sus planes de acción y avance. Asimismo, la rendición de cuenta incluye acciones para informar oportunamente y lo que les decía acá, en un lenguaje comprensible a los ciudadanos para establecer una comunicación y un diálogo participativo, no solo entre las entidades, sino también entre la entidad, la ciudadanía y las organizaciones o veedurías que puedan llegarse a formar. Bueno, entonces, yo les había mencionado previamente el Manual Único de Rendición de Cuentas. ¿Por qué es importante esto? Porque la norma obliga al DAF y al DAP a expedir un manual único de rendición de cuentas, el cual es la guía para que las entidades y los servidores públicos puedan adelantar estas actividades. Entonces, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley 1757, por medio del Departamento Administrativo de Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación deberán elaborar un manual único de rendición de cuentas, que se deberá o que en su momento fue construido una guía que es de obligatoria observancia para entidades públicas en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas. ¿Qué tiene este manual? ¿Y por qué es obligatorio y por qué es importante conocerlo? Establece unos lineamientos metodológicos para desarrollar la rendición de cuentas, tanto en las entidades de la rama ejecutiva de orden nacional como territorial, y pues otras recomendaciones para las demás ramas de poder público y entidades de la administración pública. Asimismo, se incluyen criterios para determinar cuáles son los temas de interés de la ciudadanía, cuál es el desarrollo social, el desarrollo sectorial y regional, así como lineamientos de información, de gobierno abierto y mecanismos de participación ciudadana. Entonces, ¿solo deben rendir cuenta los candidatos salientes? ¿Cuándo se rinden las cuentas? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que las autoridades de la Administración Pública Nacional y Territorial tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar toda la gestión realizada, cuáles fueron los resultados de sus planes de acción y avance de la garantía. La rendición de cuentas también incluye acciones para informar oportunamente y, pues, como ya lo había dicho, en un lenguaje comprensible. Durante todo el ciclo de la gestión pública, las entidades deben desarrollar unas acciones que están encaminadas a configurar la rendición de cuentas. Entonces, ojo, se rinde cuentas todo el tiempo, porque es un proceso permanente de las entidades. Y pues ellas deben responder a los interesados por las obligaciones que están orientadas a garantizar los derechos y el cumplimiento de los fines de gobierno que se concretan en la misión de cada institución. En la capacitación de la semana pasada con el otro grupo, alguien participó e indicó que pues la rendición de cuentas en efecto es permanente y hay gobernantes que hacen público constantemente sus actividades, ya sea por redes sociales, por notas periodísticas, por sus páginas web, y esto es importante porque constantemente le estamos diciendo a la comunidad qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos desarrollando y qué es lo que vamos a hacer o en qué estado se encuentran nuestros proyectos o pues nuestros contratos. Es así, pues que en el artículo 52 de la Ley 1757 se establece que las entidades, tanto a nivel nacional como territorial, tienen que elaborar anualmente, o sea, una cosa es lo que yo hago constantemente como entidad de que quiero publicar
constantemente cuáles son mis actividades, que eso hace parte de la rendición de cuentas porque es una actividad permanente, pero hay algo que anualmente yo tengo que realizar. Y es así, y por esta obligación, se tendrá que elaborar anualmente una estrategia de rendición de cuentas. Y ojo, no puede ser como yo lo deseo, sino que tengo que verificar nuevamente el Manual Único de Rendición de Cuentas. Y ahí tendrá que ser incluido no solamente pues la rendición de cuentas, sino cuál fue el plan anticorrupción y de atención a los ciudadanos. ¿Por qué debo rendir cuentas con un enfoque basado en derechos humanos y paz? Entonces, los derechos humanos determinan sobre qué debo rendir cuentas, cuál es el contenido de la información y las explicaciones que deben brindar las entidades ante todos los ciudadanos y pues las personas que estén interesadas. Asimismo, definen cuál es la manera en cómo debe llevarse a cabo el proceso de rendición de cuentas. La normativa, la 1757 del 2015, nos establece que las entidades deben rendir cuenta, ojo, sobre la garantía de los derechos. Y ahí es muy importante porque hacen parte cuáles son los derechos humanos y los de paz. Es así que en los procesos de rendición de cuentas se integran tanto el enfoque basado en derechos como el enfoque en paz de paz, porque estos dos constituyen un marco que orienta las mejoras de las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos. Es así que es evidente la importancia de rendir cuentas con este enfoque de paz. Implica no solo la protección y garantía integral de los derechos de todas las personas, sino que también es un requisito para que la ciudadanía cuente con y pueda llevar una vida digna que garantice el derecho de paz y al libre ejercicio de la participación ciudadana que hace parte pues, de los derechos humanos. ¿Por qué los ODS ayudan a rendir cuentas? Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estos están estrechamente relacionados con los derechos humanos. Por lo tanto, por medio de la relación entre estos objetivos de metas e indicadores establecidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y derechos humanos, las entidades pueden organizar toda la información para rendir cuentas sobre los avances y los resultados para la garantía, protección y promoción de los derechos de las ciudadanías. ¿Qué beneficios obtienen las entidades de realizar sus procesos de rendición de cuentas? Entonces, las entidades pueden ejercer su labor de rendir cuentas a la ciudadanía y pueden ser percibidas más como transparentes y con ello aumentar sus niveles de credibilidad y confianza ciudadana, haciendo que se establezcan óptimos en la gestión y direccionamiento de las entidades, tanto de orden nacional como de territorial. En este caso, el enfoque es territorial porque son las que, digamos, que van a salir próximamente. Ojo, estas rendiciones de cuenta son muy importantes. Usualmente y ocasionalmente escuchamos que la gente, los ciudadanos de pie, no están muy felices con lo que están desarrollando las entidades. Y ojo, puede que sea no porque no estén cumpliendo las entidades, sino porque no saben qué se está desarrollando o qué se ha hecho. Entonces, por la falta de comunicación, la ciudadanía podría llegar a creer que no se está haciendo nada cuando al interior se han desarrollado demasiados proyectos y actividades que se han ido beneficiando algunos sectores o todos los sectores, pero por la falta de mostrar, de comunicar, de socializar, de generar una credibilidad y confianza, pues digamos que es importante que se pueda, digamos que mostrar a la ciudadanía lo que realmente ha ejecutado cada una de las entidades. Es así que con base a esto, pues hay un mejoramiento continuo de la gestión pública
y pues con base en efecto a propuestas, evaluaciones de cada uno de los usuarios y grupos de interés directo, lo que crea y que finalmente genera es un desarrollo institucional y de la ciudadanía. Muy bien. Pues bueno, esto ya lo habíamos hablado un poquito antes de cuáles son los principios o elementos de la rendición de cuentas, que son la transparencia, la continuidad, la información, diálogo e incentivos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? La pregunta, ¿cómo se estructura un proceso de rendición de cuentas? Entonces hay que tener en cuenta. Primero, el apresamiento. Esto consiste en la organización gradual y permanente de las actividades y experiencias que promueven la cultura de rendición de cuentas al interior de la entidad y en el relacionamiento con los grupos de valor. Esta etapa también incluye todo lo que son las actividades para identificación del estado actual de rendición de cuentas, capacitación, organización del trabajo del equipo líder. Seguimos con el diseño. Esto se refiere a la actividad creativa desarrollada para concretar el cómo del proceso de rendición de cuentas en la futura etapa de ejecución. Tiene como finalidad de proyectar cuáles son las actividades que son útiles y efectivas para este proceso. Luego continuamos con la preparación. Y esto pues consiste en disponer para su aplicación inmediata recursos, documentos, compromisos y demás que en el caso de la rendición de cuentas serán utilizados en la etapa de ejecución. Asimismo, se refiere a las condiciones necesarias para la rendición de cuentas y abarca actividades como generación y análisis de la información, elaboración del informe de gestión para la rendición de cuentas, diseño de los formatos, mecanismos para la publicación, difusión y comunicación permanente, así como la capacitación de actores interesados para la rendición de cuentas. La ejecución es una etapa que consiste ya en la puesta en marcha de toda la estrategia planteada de la rendición de cuentas por cada una de las entidades, de acuerdo pues con las actividades que ya han sido definidas previamente en la preparación y refleja el compromiso con los cumplimientos de los objetivos y las metas trazadas. El seguimiento y la evaluación. El seguimiento y la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas es transversal, inicia y finaliza con la elaboración de un autodiagnóstico en el cual se brindan las bases para definir los indicadores y evidenciar el avance en una entidad estatal. Asimismo, esta etapa incluye el cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1757 del 2015, en la cual se entregan respuestas escritas a las preguntas ciudadanas dentro de los 15 días posteriores a su formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. Entonces, ¿qué clase de acciones puede emprender una entidad para divulgar su gestión? Entonces, por ejemplo, las entidades pueden realizar acciones como elaborar informes de gestión, de ejecución presupuestal, actualización del sitio web virtual en Internet, en el cual pues contiene toda la información en un lenguaje, ojo, comprensible en el texto, las imágenes, tener la posibilidad de tener audio y video sobre la entidad. Obviamente también hay que ser inclusivos y por eso pues no solo se recomienda texto, sino diversas formas. Asimismo, se pueden elaborar publicaciones como documentos informativos que permitan comunicar algunas noticias
noticias, así como los resultados de trabajo e investigaciones específicas o cotidianidad de la entidad. Con el uso de las redes sociales y demás plataformas que tenemos a hoy, pues digamos que hay diversas formas de presentar estos resultados o información a la ciudadanía que sea de una manera atractiva y de fácil comprensión. Es así que se puede diseñar publicidad por medio de piezas comunicativas que se elaboran para dar a conocer temas de interés para la ciudadanía y fomentar el uso de bienes y servicios que presta la entidad. Por supuesto, el aprovechamiento de los medios comunicativos de comunicación masivos en exteriores, en puntos de atención o en la página web, pues va a ser un espacio importante para poder mostrar cuáles son las actividades desarrolladas por parte de la entidad. Asimismo, pues se debe promover el uso de redes sociales, canales multimedia, datos abiertos sin procesar, en formatos que sean estándares para facilitar su acceso y permitir su reutilización. Al respecto, y algunas entidades lo tienen, hay algunas que me ha parecido muy chévere que tienen tableros de seguimiento de las actuaciones. Entonces, por ejemplo, hay tableros de seguimiento de la contratación estatal que son públicos para que las personas puedan realizar un seguimiento. Son súper intuitivos, son con información muy básica para que puedan tener conocimiento. Esos pueden ser también algunos de los de propuestas que puedan llegar a tener las entidades, pues para mostrar resultados. Entonces, ¿qué tipo de encuentros puede establecer una entidad con el público? Como se los había mencionado antes y se los, digamos, profundizar un poco, hay varias metodologías de diálogo. Entre ellas encontramos los foros. ¿Y qué son los foros? Son unas reuniones públicas por las cuales asisten varias organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas en las cuales se delibera e intercambian tanto ideas como opiniones para evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos, ya sea de una entidad o de un sector en específico de algún tema. Feria de gestión, feria de transparencia o expogestión. Esto es un acto público que es organizado por la entidad estatal, ya sea distrital o departamental o municipal, y se puede realizar por uno o varios días. Y acá pueden asistir ciudadanos, entidades y demás personas o grupos que quieran hacer parte. Y esto, como es a modo de feria, se expone cada uno de los componentes de la gestión de las entidades. Hace poco, bueno, el año pasado, hubo uno en Medellín que fue la Feria de la Transparencia, pero era una rendición de cuentas. Y asistieron no solo pues quienes integran la entidad del municipio de Medellín, sino que también asistieron ciudadanía y otros municipios que querían saber pues o que querían como participar de esta feria. Otra que tenemos es la audiencia pública participativa del artículo 55 de la ley 1757, el cual es un evento nuevamente público entre ciudadanos, organizaciones y servidores públicos, en donde se evalúa la gestión gubernamental en el cumplimiento de las responsabilidades políticas y en los planes efectivamente ejecutados en un periodo determinado. Es así que estas audiencias se realizan con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y pues hacer un seguimiento efectivo a un determinado tema. Los grupos focales es una agrupación de personas con diferente formación académica, profesional, que comparten un tema en común. Y que pues claro, como tienen diferente formación, tanto académica como profesional, cuentan con diferentes percepciones. Estas reuniones con los grupos focales se realizan a través de talleres en donde se discute y se intercambian opiniones en torno a un mismo objetivo. La reunión zonal es un encuentro de actores o ciudadanos que tienen un interés particular a partir de un territorio específico.
Estas reuniones se recomienda que se realicen en lugares donde se ha establecido el interés común de los actores. Asimismo, tenemos la mesa de trabajo temática. Esta, que es a diferencia del foro, hay una deliberación a partir de una temática y es un espacio donde se relaciona con la posibilidad de establecer una metodología de un taller colaborativo, donde al final de la jornada se obtiene un producto que deberá ser tenido en cuenta por la entidad para su gestión. Asimismo, y es que son varias las formas en las que se pueden realizar encuentros entre las entidades y los ciudadanos. Continuamos con los encuentros regionales. Y estos son unos espacios que tienen un alcance aún mayor que las reuniones zonales, porque si bien mantienen el mismo espíritu, es una agenda de discusión mucho más amplia donde se involucran actores de un territorio que se ha considerado una región. Asambleas comunitarias. Son espacios organizativos de representación de familias que viven en una determinada comunidad donde se promueve una gestión, el trabajo y el desarrollo comunitario. Estas agendas son muy parecidas a las de las reuniones zonales por la especificidad de sus intereses. Asimismo, pues tienen en cuenta el bienestar de toda la comunidad directamente afectada por la gestión y resultados de la misma. Recordemos que afectado puede ser afectado positivo o negativamente. Observatorios ciudadanos. Son espacios creados desde entidades de carácter técnico, intersectorial y multidisciplinario que están conformados y en constante interacción tanto con ciudadanos y organizaciones y tiene por objetivo el de realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a determinadas políticas o entidades a través de instrumentos propios. Por lo general, tienen un carácter permanente. Estos consejos o espacios formales de participación ciudadana son todos aquellos espacios de participación creados a partir de normas e instituciones formales que han abierto la posibilidad de participación y establecimiento de un diálogo directo entre las entidades y los ciudadanos que lo conforman. Por regla general, son de carácter temático y estable a lo largo del tiempo. Continuamos con las entrevistas con los actores y es un espacio que da la posibilidad de establecer una relación directa con unos pocos ciudadanos que están interesados en conocer un tema específico. Y pues para esto se debe implementar unas preguntas concretas para poder instaurar el diálogo sobre un tema particular. El aprovechamiento de estas entrevistas se obtendrá de la posibilidad de maximización del tiempo de los dialogantes a partir del conocimiento previo por las partes del cuestionario elaborado para tal fin. Es decir, entregar las preguntas para que puedan llegar preparados para resolver las inquietudes. Y por último, contamos con el defensor del ciudadano. Esta es una figura o una persona en la que el ciudadano puede siempre acudir para plantear, sin necesidad de citas previas, un tema sobre el cual se quiere quejar o sobre el cual quiere conocer más. Esta figura de defensor del ciudadano podrá acompañarse de una estrategia de visibilidad de su trabajo. Entonces, ¿qué registros debe tener una entidad de su actividad de rendición de cuentas? Entonces, estos resultados deben estar registrados en un documento memoria, publicados y divulgados para el conocimiento de la ciudadanía. Esto es importante que en las páginas web que tienen casi todas las entidades por regla general, pues estén publicados en estas plataformas. Si tienen otras redes sociales, pues también proceder con la publicación, ya sean Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y demás, digamos, plataforma, YouTube, por ejemplo, pues por lo menos un video instructivo donde deje el enlace para poder revisar los documentos. Entonces, el conjunto de documentos con los resultados de las acciones de rendición de cuentas se constituirá en el documento de evaluación de la estrategia del proceso de rendición de cuentas.
Este documento debe ser publicado en el mes de diciembre de cada año al final de la vigencia y lo que ya les venía diciendo, deberá publicarse en la página web de la entidad. Los procesos de rendición de cuenta ante la ciudadanía se tienen que generar y deberán generar unos resultados visibles, tanto para las entidades públicas como para los ciudadanos. Y por ello es importante tener en cuenta que las evaluaciones efectuadas en los espacios de diálogo y durante todo el proceso se constituyen en un insumo para retroalimentar la gestión y, por supuesto, mejorarla. Tengamos en cuenta, pues, entonces que la rendición de cuentas es obligatoria anualmente y que la participación no será solo pues de los de las entidades, de los servidores públicos, sino también de diversos actores que hacen parte pues de esta gestión. Y que pues al final los ciudadanos, que son los más interesados en verificar que en efecto se estén cumpliendo con los compromisos y proyectos que fueron ofertados, por así decirlo, desde un principio por los candidatos, pues en efecto se cumplen. Ahora sí, pues ya quedando casi 20 minutos, vamos a hacer el quiz de conocimientos adquiridos. Vamos a dar 10 minutos, o sea, hasta las 10:50. Y posteriormente, pues vamos a revisar los resultados tanto de los conocimientos previos como de los conocimientos adquiridos. Ya en un momento les comparto el enlace por el chat. Ya les vuelvo a compartir el código QR para quien los quiera hacer desde el celular. Listo. Ya, un momento, ya les vuelvo a compartir pantalla. Nuevamente tenemos 10 minutos para desarrollar el quiz de conocimientos adquiridos y posteriormente procedemos con pues revisar los resultados del quiz.
Recordemos que estamos realizando el quiz de conocimientos adquiridos. En el chat está el enlace y también pues, en la pantalla está el código QR para que lo vayan diligenciando. Muchas gracias. Solo 3 personas han contestado, faltan otras 2 o 3 personas para que resuelvan el cuestionario. Vamos a dar 2 minutos más, como les había dicho, 10 minutos para resolver el cuestionario y lo revisamos.
Bueno, muy bien. Entonces, ya les comparto nuevamente pantalla para que verifiquemos la respuesta. Muy bien. Entonces, ¿el proceso de empalme es facultativo entre gobernante saliente y entrante? No, recordemos que es obligatorio. El empalme es un proceso estratégico y de interés público, dado que brinda insumos claves para la elaboración de un nuevo plan de desarrollo verdadero. 100% de las respuestas, muy bien. Ay, qué pena con ustedes, se me perdió esto. ¿Qué dice? ¿Dónde estoy? Solo los gobernantes salientes están obligados a realizar un proceso de rendición de cuentas. Falso. Todos los servidores públicos. La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente en lenguaje comprensible a los ciudadanos y para establecer comunicación y diálogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus organizaciones. Verdadero. La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y los servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance de la garantía de los derechos de los ciudadanos y sus organizaciones sociales a través de espacios de diálogo público. Verdadero. Solo algunas entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde a los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello, podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Falso. No son solo algunas entidades y organismos, recuerden que son todos. Es relevante que el nuevo gabinete tenga conocimiento de los objetivos contractuales que se encuentran en ejecución por cada una de las dependencias de la entidad. Verdadero, muy bien. Las solicitudes de órganos de control del gabinete anterior no son problema del nuevo gabinete. Falso. Recuerden que es importante tener conocimiento de las solicitudes que haya realizado los órganos de control y actualizar o realizar todas las acciones tendientes a mitigar como cualquier solicitud, riesgo o cualquier situación con los órganos de control. Y la última pregunta del quiz de conocimientos previos. ¿Qué no hace parte del proceso de empalme? Bueno, la respuesta correcta, que no hace parte, pues no hace parte obligatoria, creo que era más bien la pregunta, y eran las sesiones aclaratorias de información por dependencia, digamos que acá la palabra era obligatoriamente. Recordemos que las sesiones aclaratorias de información por dependencia son optativas y facultativas en caso de solicitarse. Si no se solicitan, no hay que adelantarse. Muy bien, ahora vamos para las respuestas de conocimientos adquiridos. Solo los gobernantes salientes están obligados a realizar el proceso de rendición de cuentas. Falso. Recuerden que también va a ser parte el mandatario entrante. La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente en lenguaje comprensible a los ciudadanos para establecer comunicación y diálogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva de la ciudadanía y sus organizaciones. Acá me quedó mal seleccionado, la respuesta era verdadera. Durante el ciclo de gestión pública, cada entidad debe desarrollar acciones encaminadas a configurar la rendición de cuentas. Se rinde cuenta al final de los 4 años de gobierno. En tanto, en ellas debe
responder a los interesados por las obligaciones orientadas a la garantía de derechos y el cumplimiento de los fines de gobierno que se concretan en la misión de cada institución. Falso. Recuerden que es en diciembre de cada año que se debe presentar la rendición de cuentas, no únicamente anualmente. Anualmente es cuando hablamos del proceso de empalme, pero la rendición de cuentas se realiza anualmente. El proceso de empalme es facultativo entre gobernante saliente y entrante. Falso. No es facultativo, es obligatorio. El empalme es un proceso estratégico y de interés público, dado que brinda insumos claves para la elaboración del nuevo plan de desarrollo. Verdadero, todo lo tuvieron bien. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 1757, el Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, elaborará el Manual Único de Rendición de Cuentas que se constituirá en la guía de obligatoria observancia para las entidades públicas en desarrollo del proceso de rendición de cuentas. Verdadero. Los derechos humanos determinan sobre qué rendir cuentas. El contenido de la información y las explicaciones que deben brindar las entidades ante los interesados. De igual forma, definen de manera cómo debe llevarse a cabo el proceso de rendición de cuentas. La Ley 1757 del 2015 establece que las entidades deben rendir cuentas sobre la garantía de derechos. Verdadero. Recordemos que la norma nos establece que la base de esta rendición de cuentas es la garantía de los derechos, especialmente con un enfoque en los objetivos de desarrollo sostenible, derechos humanos y derecho a la paz. La rendición de cuentas no necesariamente requiere la divulgación de la información pública. Falso. Como lo vimos, es necesario que sea una información pública, ya sea por medio de plataformas digitales, medios comunicativos masivos, reuniones, encuentros con la ciudadanía de diversas formas. Muy bien, todos tuvieron correcta esta respuesta. El artículo 22 de la Ley 1909 del 2018 establece que los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales presentarán a la respectiva corporación pública de elección popular un informe de cumplimiento de las metas de plan de desarrollo y ejecución de los presupuestos de inversión, respuesta que es verdadera. El empalme de gobierno es un proceso que contribuye a la rendición de cuentas de la rama ejecutiva. Es una obligación de todos los servidores de la administración pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 del numeral 2 de la Ley 152 de 1994, el artículo 78 de la Ley 1474 del 2011 y el artículo 50 de la Ley 1757 del 2015. Verdadero. Por último, el empalme no es un proceso estratégico y de interés público, dado que brinda insumos claves para la elaboración del plan de desarrollo. Es falso, teniendo en cuenta que acá estaba como la expresión, no es un proceso estratégico, no, es un proceso estratégico. Bueno, hasta aquí llegaríamos con la capacitación del día de hoy. Muchas gracias por las personas que asistieron, por su compromiso, por participar pues, en los quizzes. Marlon, muchas gracias nuevamente y bueno, nos vemos en 8 días. Lo ideal es que se conecten todos, inviten a sus compañeros, a las personas que puedan llegar a estar interesadas. Nos queda solo una sesión más, pero pues sería muy importante que se conecten y que inviten a las demás personas a que participen pues de estas capacitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Lucía. Muchísimas gracias a quienes se conectaron en esta tercera sesión del ciclo de capacitaciones en contratación estatal. Estaremos muy atentos en el grupo recordándoles la sesión final y agradecemos a María Lucía y al equipo de Duque Botero Consultores por esta capacitación. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz noche. Gracias, feliz noche para todos.